Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Saraí Virgen, agente de seguros de más de 5 años. Me encuentro en la promotoría de Genas Asesores y de vez en cuando yo les traigo podcasts de consejos de seguros de gastos médicos mayores y sobre todo de planes personales de retiro. Tenía un tiempo que no les hacía un podcast, lo siento, pero adivinen qué. Justo el otro día estaba navegando en internet y me encontré con una noticia bastante interesante que creo que fue en Colombia. No recuerdo muy bien en qué parte de Latinoamérica fue, en el que una serie de amigos se juntaron para hacer una casa de retiro. ¿Y por qué sucede esto? Porque adivinen qué, ya nadie quiere tener hijos. Ya nadie quiere tener hijos, entonces tienen que buscar alguna manera o ir pensando alguna forma para crear una forma en la que van a subsistir a partir de los 60 o 65 años. ¿Y por qué tenemos que pensar en una forma en la que vamos a subsistir a partir de los 60-65 años? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues simplemente porque según datos de la INEGI aquí en México, el 75% de la población no va a tener una pensión. Pero se han preguntado, ¿cuándo voy a tener de pensión a raíz de las reformas, a raíz de AMLO? Bueno, yo aquí tengo la respuesta. Aquí en México la forma en la que nos retiramos es a través de fondos que administran nuestro retiro, que se llaman Afores. Y bueno, aquí yo les traigo un ejemplo de cuánto va a recibir una persona, en el mejor de los casos, recibiendo por ejemplo un salario promedio en México de 10,000 pesos mensuales. Esta persona se llama María, tiene 30 años, tiene un salario de 10,000 pesos y de acuerdo a la propia calculadora del IMSS disponible en la página de gobierno, esta persona no va a alcanzar un retiro completo, va a alcanzar lo que llaman pensión garantizada. Es un subsidio de gobierno en el que va a recibir aproximadamente el 60% de su sueldo. Es decir, en este ejemplo que aquí les traigo y que luego les voy a mostrar en la pantallita es 6,636 pesos va a recibir de pensión contra lo que tiene actualmente de salario, que son 10,000 pesos. Eso es como si el día de mañana cerraras los ojitos y te levantaras y nomás tuvieras aproximadamente la mitad para hacer frente a tus gastos como tarjeta de crédito, tu hipoteca, tu renta y simplemente la canasta básica que necesitamos para subsistir. Tengo que preguntar, ¿te va a alcanzar con la mitad? ¿Te va a alcanzar con la mitad para hacer frente a esos gastitos? Hay que pensarlo desde este momento. Entonces la propia página de gobierno ya nos está lanzando un montón de publicidad. Publicidad que dice, aporta en tu Afore, aporta en tu Afore. También las propias Afores te mandan publicidad. Te llega información en los correos electrónicos, te llega información por todos los medios y ya nos tienen hasta hartos. ¿Y por qué nos sugieren hacer este tipo de aportaciones? Pues es que si no le metemos dinero no vamos a tener suficiente dinero para la pensión. Entonces, ¿cuánto nos sugieren, en este caso de María de 30 años, que aportemos? Pues la propia calculadora del IMSS nos dice que María tiene que aportar alrededor de 1,650 pesos mensuales para ganar lo mismo que recibe hoy de sueldo. Es decir, María tiene que aportar 1,600 pesos mensuales para ganar su sueldo a los 65 años, lo cual la verdad es que para mí se me hace mucha aportación y puede llegar a ser frustrante. Les recomiendo o no hacer ese tipo de aportaciones en el retiro. La verdad es que no. Yo les recomendaría que para su Afore lo dejen trabajar solito, coticen las semanas cotizadas y en un momento dado, si les toca subsidio de gobierno, pues ahí lo dejan y lo reciben tranquilitos. Pero para su retiro tienen que pensar en los famosos PPRs, en los planes personales de retiros. Y este podcast titulado Guía Definitiva de Retiro es una plática en la que les voy a platicar qué tipos de planes se van a encontrar en el mercado. Que básicamente hay dos. Nos podemos dividir entre los planes clásicos y los planes variables. Entonces, hay más de 11 aseguradoras actualmente que ofrecen planes de retiro y yo les tengo que decir cuáles son mis consejos y qué tienen que considerar a la hora de elegir uno. Primero nos vamos a ir con los planes clásicos, que los ofrecen muchas compañías. Básicamente es un seguro de vida. Primero, nuestra aportación de 1,600 pesos se va a dividir. Una parte se va a ir a pagar tu seguro de vida, otra parte se va a ir a gastos de administración y gestión y gastos de publicidad de la compañía de seguros.
pero el rendimiento, que va a ser bastante, te va a permitir alcanzar a los 65 años, que es el promedio que vamos a poder encontrar en estos planes personales de retiro, un rendimiento que va a duplicar tu dinero. Entonces tienes que considerar algo muy importante en estos planes clásicos. Punto número 1 es que en estos planes clásicos no se pueden modificar. Los actuarios, que son las personas matemáticas aburridas que hacen los cálculos para decir cuándo vas a recibir de rendimiento, ellos tienen basado el rendimiento sabiendo exactamente cuánto vas a aportar ahorita y cuánto vas a terminar aportando, y esto va a ser tu aportación. Esto significa que no vas a poder subir y bajar tus aportaciones. Eso es imposible en estos tipos de planes clásicos. Forzosamente vas a tener que contratar uno, porque yo me los imagino como si fuera un plan cuadradito, bien estimado, bien calculado, y así son los planes clásicos. Otro aspecto muy importante que debes de considerar es que la recuperación va a ser un poquito más lenta. En los primeros 4 años la aseguradora va a cargar todos esos gastos que ya les comenté. Entonces, por ejemplo, en el primer año van a tener 0 de recuperación, en el segundo año 0 de recuperación, en el tercer año probablemente ya vamos a ver unos pesitos, alrededor de 100 pesos, 500 pesos, dependiendo de cuánto estés aportando. A partir del cuarto año vamos a ver un crecimiento sustancial. Pero si eres de esas personas que inician un plan de retiro esperando cancelarlo y recuperar exactamente el dinero que metimos y cancelarlo desde los primeros años, probablemente te vas a topar con la amarga historia en la que no vas a tener ninguna tabla de recuperación. Entonces eso es algo muy importante que debes de considerar en estos planes clásicos. Segunda característica principal de los planes clásicos, obviamente tiene protección. Protección principalmente contra muerte accidental, fallecimiento normal y lo que viene siendo invalidez. Entonces, pues vas a recibir una indemnización si algo te llegara a pasar y vas a nombrar un beneficiario. Eso es lo que tienes que saber de estos planes clásicos. Luego tenemos otro tipo de planes. Estos planes se llaman variables, en los que metemos nuestro dinero a invertir en fondos indexados de inversión bastante seguros, pero igual se cotizan en la bolsa. Estos tipos de fondos los recomiendo principalmente para personas jóvenes. Desde los 18 años ya pueden hacer ese tipo de aportación, y les recomiendo concluirlo entre los 45 años máximo. ¿Por qué? Porque el factor tiempo es lo que permite obtener el máximo rendimiento en estos planes personales de retiro. Aquí no hay tanto merma en gastos con el tema de seguro de vida, porque si bien algunos planes variables incorporan una protección en caso de fallecimiento, o sea que tu dinero no va a estar al aire y sí va a haber un beneficiario, no es el propósito principal de estos planes. Este plan lo que pretende es obtener el máximo potencial con tu dinero tal cual obtenido y meterlos en la bolsa para que vaya generando lo que nosotros llamamos interés compuesto. Y no sé si ustedes han visto lo que es una serie que se llama Futurama. No me están patrocinando, por cierto, patrocíname. En el que ven el muchacho se encuentra de repente 1000 años en el futuro y se encuentra con su banco que todavía existe, y en su banco tenía una cuenta en la que tenía centavos, y por el interés compuesto ya se encontró maravillosamente millonario. Es así como funcionan este tipo de planes, porque el dinero que vas metiendo va generando un interés compuesto hasta obtener el máximo potencial en estos tipos de retiros. En este tipo de planes de retiro de fondos indexados, para darles un ejemplo más o menos de qué es lo que se puede obtener, si María de 30 años de nuestro ejemplo inicial metiera ese mismo dinero, 1,600 pesos mensuales, podríamos hablar de un retiro a los 55 años pagando impuestos, porque los beneficios fiscales empiezan a partir de los 60 años, 65 años, de 13,000 pesos mensuales, contra su retiro Afore, que le ofrecía obtener 10,000 pesos mensuales hasta los 65 años. Entonces ya podemos hablar de retiros más jóvenes. En cambio, si hiciéramos el mismo ejemplo aportando 1,600 pesos mensuales, a los 65 años ya podríamos hablar de una renta mensual, de un retiro, de una pensión de 23,000 pesos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre 10 años?
el interés compuesto que les mencionaba que existen en estos fondos indexados. Entonces, como les mencionaba, estos tipos de planes variables no son para todo el mundo. Si eres de esas personas en las que ya tienes el tiempo encima, por ejemplo, si te faltan menos de 5 años para retirarte, ya solamente ganándote la lotería podrías ya retirarte, ya ningún tipo de plan te serviría. Si eres una persona que te falta, no sé, entre 10 a 15 años para retirarte, puedes elegir entre los dos, aunque probablemente yo te recomiendo más un plan clásico, porque no vas a tener la posibilidad de generar tantos rendimientos sobre tu dinero. Pero si eres una persona joven, que se te hace fácil aportar, no sé, 400 pesos semanales hasta juntar tu dinero y dejar de aportar dentro de 25 años, los planes variables te pueden interesar muchísimo más, porque te ofrece la posibilidad de dejar hacer aportaciones a cierto tiempo y permitir que tu dinero siga trabajando solito. Punto número 3 de lo que debes de saber de los planes personales de retiro que te vas a encontrar en el mercado. En beneficios fiscales. Básicamente hay dos tipos de planes más usados. Uno con base en un artículo que se llama el 151 de la ley 10R y otro con base en un artículo que se llama el 93. Palabras más y palabras menos. Si eres una persona que tiene que presentar declaraciones fiscales ante el fisco, te va a servir porque es como recibir un aguinaldo año con año. Tu plan de retiro te va a indemnizar año con año una cantidad de dinero como si fuera un aguinaldo. Además de que te va a permitir estar exento de impuestos, o sea, que todo tu dinero lo vas a recibir íntegro a los 65 años. Ojo, tiene tope. Si planeas tener un retiro mayor a 43,000 pesos mensuales, debes de saber que tu tope siempre van a ser lo que dice la ley, que en este año son 43,000 pesos mensuales, ¿no? Para las personas que eligen el otro artículo, el 93, estamos hablando de un retiro más pronto. Si bien no estamos recibiendo un aguinaldo año con año, podemos retirarnos a los 60 años ya libre de impuestos sin tope. Es decir, si tenemos una pensión arriba de 5 millones, podemos recibirla íntegra, o bien podemos decidir entre rentas privadas, rentas que me van a entregar mes con mes, con una garantía de que se le va a entregar a otra persona en dado caso de que llegase a faltar. Esos son básicamente los beneficios fiscales que nos podemos encontrar en el mercado. Otro aspecto importantísimo que yo siempre veo en las redes sociales y que debes de considerar, la cancelación anticipada de todos estos tipos de planes, así como todo tipo de inversión en general, siempre va a tener una especie de repercusión, porque la idea es que termines. En el caso de los planes clásicos, como les comenté, ¿cómo saber qué voy a recibir? Nos tenemos que ir a una tabla de valores que te va a entregar tu propio asesor, en el que vamos a ver, como les dije, en los primeros 4 años prácticamente nula recuperación. Entonces, si cancelas en esos años, no vas a recuperar absolutamente nada. En los planes variables es un poquito variado cómo funciona, pero también va a haber una especie de penalización. Te van a hacer un cargo anticipado de los gastos administrativos que funcionan o que sirven para administrar tu fondo. Entonces, esas cosas debes de tenerlas en cuenta a la hora de contratar un plan personal de retiro. ¿Cuál plan me da más recuperación en caso de cancelación? Yo les puedo decir con toda seguridad, un plan variable me da más recuperación, me permite recuperar más dinero en caso de cancelación, porque como les dije, los cargos administrativos no son tan fuertes en los primeros años, ¿no? Último consejo que yo les puedo dar es que no se enamoren ni se enfrasquen con una sola compañía de seguros. Pueden tener más de un plan de seguros, pueden tener un plan de retiro ya sea clásico y variable, o pueden tener los dos clásicos y los dos variables. Pueden tener 2 planes con diferentes tipos de beneficios fiscales. Yo lo que les recomiendo es que no dejen todos los huevos en una sola canasta. Si pueden y tienen la posibilidad, hagan aportaciones en más de un tipo de plan. Acuérdense que se tienen que acercar con nosotros los asesores para que les podamos decir que de acuerdo a su ocupación y el dinero que pueden aportar, cuál es el retiro que pueden alcanzar. Recuérdense que me pueden encontrar en SariSafe para más consejos sobre estos tipos de planes y seguros. También pueden encontrar en Facebook como Asesores Genas y en TikTok
e Instagram como Genas Asesores. Yo sé que hace muchísimo que no traía contenido, por favor no me linchen y nos vemos en la próxima semana o próximo mes. Ya la verdad no les quiero prometer nada. Chao, chao, besitos.